los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él, como Él. Oh. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, que reinas y reinas. Nos unimos al cielo para cantarle. Santo, 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 Dios todopoderoso, que reinas y reinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en esta nueva transmisión. Nos da mucho gusto poder acompañarlos, poder transmitirles este mensaje cada semana. Reciban un saludo de gracia, de paz, en el nombre del Señor Jesucristo. Les quiero dar gracias a todas las personas que nos han estado apoyando en las actividades de entrega de despensa. Muchas personas nos han hablado agradeciendo, pero sobre todo agradeciendo a Dios, porque Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestras ansiedades a Jesús, Él promete darnos descanso. Así es que el tema de hoy es un tema muy importante. El tema de hoy se llama Libres del Estrés. Les comento que también en la próxima semana vamos a estar entregando despensas nuevamente. Así es que si alguien gusta apoyarnos, si alguien quiere ser de bendición para alguna familia, les pedimos que se comuniquen con nosotros, que nos envíen un mensaje por Messenger, por WhatsApp, y con todo gusto vamos a estar atendiendo. El Señor les bendiga mucho y sean bienvenidos cada uno de ustedes. El tema de hoy se llama Libres del Estrés. Quiero leer un versículo de la palabra de Dios que es muy contundente y que tiene que ver mucho con todo lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y quiero que me acompañen en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Y dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Déjeme decirle que cuando leemos este versículo en el Evangelio del libro de Lucas, nos podemos dar cuenta que son señales que se están cumpliendo hasta el día de hoy. Hoy en día podemos ver la luna que está más brillante, que está más grande, que está más cerca de la tierra, y eso se nota a simple vista. Hemos visto
cómo el cambio climático, cómo las cosas han estado entrando en un aceleramiento, porque la palabra de Dios dice también que el sol va a aumentar su intensidad y que la luna y las estrellas va a haber señales, van a dar señales, mejor dicho, en los cielos. Y estos son los últimos tiempos y muchas personas se están angustiando porque no saben qué es lo que va a pasar después de esto. Acuérdense que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 24, dice y habla acerca de que todas estas cosas son señales de los últimos tiempos. Pero dice Jesús, no tengan miedo, no tengan temor, porque esto no es el fin. Es decir, que esto es únicamente la preparación para un suceso que sí va a acontecer, que es la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, el libro de Mateo, en los últimos versículos, dice la palabra de Dios que el día de la segunda venida de Cristo será cuando el evangelio del reino sea predicado por todas las naciones. Déjeme decirle que hoy estamos viviendo también tiempos de evangelismo mundial en que muchas personas están conociendo el verdadero evangelio del reino. Algunas personas están saliendo de la religiosidad, es decir, que la luz del evangelio está penetrando y está quitando el velo que estaba impidiendo ver la luz del evangelio. Muchas personas están despertando a una realidad espiritual porque están buscando realmente al Señor. Es necesario que todas estas cosas acontezcan para que las personas se sensibilicen y puedan buscar a Dios de todo corazón. Hoy en día podemos ver que los templos están cerrando, que las iglesias están cerrando, incluso ya muchas personas están preguntando cuándo se van a reabrir los templos. Pero déjeme decirle que algo más importante que estamos viendo nosotros, que es parte de los últimos tiempos, es que Dios está levantando un remanente de gente que está sirviéndolo, que está accionando, que está llevando a cabo un sacrificio de alabanza continuamente desde sus hogares. Y es que la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos templo, somos morada de Dios en el Espíritu, es decir, que donde está el Espíritu de Dios, ahí es donde se manifiesta la iglesia, con señales, con prodigios, con maravillas y con muchas acciones que muestran nuestra fe. Por eso es importante que nosotros hoy en día mostremos el amor de Dios a través de las obras, a través de dar un obsequio, a través de entregar un recurso, a través de poder brindar esperanza al que está necesitado. Así es que en todas las actividades en las que usted pueda dar, en las que usted pueda contribuir, esa es una manera de que usted esté extendiendo el evangelio del reino de Dios. A través de sus obras usted muestra su fe realmente en Cristo Jesús. Hoy día mucha gente está en esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque están viendo que las señales y muchas personas están hablando acerca del final de los tiempos y por ende muchos están desfalleciendo. Es decir, con frecuencia enfrentamos problemas que dan la sensación de no tener una salida. Con frecuencia enfrentamos muchos problemas que nos agobian, que nos afligen, que nos causan ese estrés, que nos causan esa angustia en nuestro interior, ese cansancio mental que es muy difícil, ese cansancio mental que es muy difícil de sobrellevar y que nos lleva a un agotamiento físico, o sea, un bajo rendimiento. Si sabemos que el estrés viene debido a las muchas responsabilidades y circunstancias de la vida, entonces necesitamos saber cómo manejarlo. Fíjese, hoy en este tema vamos a aprender cuáles son los dos tipos de estrés que hay en la vida del ser humano. El primero es el estrés natural o la adrenalina, que es un estrés que viene dentro de nosotros y que sirve para ayudarnos a accionar en muchas cosas. Y el otro es un estrés demoníaco, que es el que nos lleva a un cansancio, a un agotamiento físico, a algo, un problema emocional, mental, que nos lleva a la contienda, a la ira, a la depresión. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de ese estrés, pero el estrés viene por las muchas responsabilidades y las muchas actividades
que nosotros llevamos día a día. Entonces, déjeme decirle que lo que es el estrés está siendo considerada una de las enfermedades del siglo XXI. O sea, es una de las enfermedades que está teniendo más relevancia en este siglo. El estrés aparece como una respuesta del cuerpo a fin de defenderse de los desajustes de la expectativa y la realidad. Es decir, que muchas personas están sufriendo de estrés porque tienen una expectativa demasiado alta acerca del futuro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchos de nosotros estamos sufriendo estrés por cosas que aún no han ocurrido o por cosas que están fuera de nuestro alcance. El estrés es un estado de alerta, de ansiedad, de preocupación, de miedo real o imaginario acerca del presente o del futuro. O sea, eso es lo que le estoy diciendo. El estrés puede ser real o puede ser imaginario. Por eso hay dos tipos de estrés. El estrés que es natural, que es la adrenalina, que es la sustancia que libera el cuerpo para nosotros accionar. Vamos a poner un ejemplo acerca del estrés natural. Imagínese que usted va caminando por una calle y de pronto en medio de esa calle sale un perro que lo está intentando morder. La reacción del cuerpo es el estrés natural. Entonces usted se estresa, la adrenalina comienza a correr por su cuerpo y usted emprende una carrera como jamás se imaginó usted que pudiera llegar a tener una velocidad. Usted puede saltar una barda que normalmente no pudiera saltar. ¿Por qué? Porque hay un perro correteándolo, que hay un perro detrás de usted intentando morderlo. Entonces, ese es el tipo de estrés natural. Ahora, el tipo de estrés demoníaco es cuando el estado de tensión, producto de un problema físico o mental, llega al clímax y puede llevar a una persona a vivir en la depresión o el suicidio. Es decir, que son dos ejemplos muy claros acerca de lo que es el estrés natural y lo que es el estrés demoníaco o el estrés emocional. Uno tiene que ver con salvaguardar la integridad física, es decir, que necesitamos ese estrés para poder caminar, para poder avanzar, para tener esa motivación, si lo queremos llamar de alguna forma, para acelerar. ¿Sí me explico? Para avanzar, para continuar. Pero el estrés producido por o el estrés demoníaco, lo que tiene que ver con un estado de letargo, con un estado de pasividad, con un estado de inmovilidad, ¿ok? Entonces podemos ver que hay un estrés que es bueno y un estrés que es malo. Ahora, el asunto es que el estrés demoníaco es lo que está llevando a las personas a poner en peligro su integridad física. O sea, por el mismo estrés demoníaco es que proviene la depresión, y proviene muchas veces esa depresión termina en un suicidio. Entonces nosotros tenemos que identificar en dónde estamos o en dónde están las personas a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el estrés es un enemigo sigiloso, es un enemigo muy peligroso, porque va paulatinamente. Es decir, que una persona que está cerca de nosotros puede estar en depresión y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es necesario poder conocer cuáles son los síntomas. Los síntomas de una persona que está en depresión es que la persona vive en un letargo, duerme mucho o no duerme, come mucho o no come nada. Es decir, que vive en unos extremos muy opuestos, ¿sí? Esa es una persona que está sintiendo un desorden emocional y lo refleja su cuerpo físico. ¿Cómo? A través de la ansiedad, a través de los excesos. Ahora, a continuación le vamos a presentar una lista acerca de cuáles son las causas del estrés. Número 1, todo tipo de miedos causan estrés. Ansiedad,
exceso de responsabilidades o actividades, cuestiones familiares, plazos de entrega muy cortos, asuntos financieros, deuda, desempleo, facturas que pagar, enfermedades terminales, opresión demoníaca, áreas que no se han rendido a Dios. ¿Ok? Estas son algunas de las causas por las que viene el estrés. La mayoría de estas causas tienen solución, pero necesitamos nosotros comenzar a tomar acciones para poder llevarlas. Es, por ejemplo, hablando acerca de los asuntos financieros y de las deudas. ¿Usted sabe cuáles son las deudas que se tienen que pagar primero? Bueno, existen varios tipos de deudas, pero las deudas que se tienen que pagar primero son las deudas emocionales. Es decir, no son las que más grandes ni las más chicas. Tenemos que comenzar a pagar primero nuestras deudas emocionales. ¿Cuáles son las deudas emocionales? Son las deudas que tenemos con nuestra familia. Son las deudas que tenemos con aquella persona con la que tenemos una relación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a pagar ese tipo de deudas, nos sentimos en paz con nosotros mismos. Podemos hablar con la gente de frente porque estamos cumpliendo con una responsabilidad. Por eso es necesario que nosotros hagamos un tipo, identifiquemos cuáles son las causas que nos están provocando el estrés en nuestra vida y comenzar a tomar acciones en cada una de ellas. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos comencemos a hacer test personales de ver, bueno, ¿por qué causa está viniendo el estrés a mi vida? ¿Es estrés emocional? ¿Es estrés natural? ¿O es un estrés demoníaco que me está llevando a ese letargo? Nosotros tenemos que conocer bien por qué causa está viniendo esa ansiedad, ese afán, ese estrés a mi vida, y necesitamos comenzar a resolverlos. Mire, hay un dicho muy común que dice, y a veces lo estamos tomando como en forma de chiste, pero es una realidad muy grande, y dice: si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Es decir, que muchas de las veces nosotros estamos llevando cargas emocionales difíciles de llevar y las estamos tomando sobre nuestros hombros, y son muchas veces causas o cargas que no podemos nosotros resolver, que no están en nuestro alcance. Por eso sí es importante comenzar a ver, y a raíz de estas causas comenzar a quitar y decir, bueno, ¿es un estrés real o es un estrés imaginario? ¿Es algo que me está aconteciendo, que me está afectando? ¿Es algo que puedo resolver yo mismo? ¿O es algo que está fuera de mis manos? ¿O es algo que está en mi imaginación? La mayoría de las cosas de las cuales nos preocupamos son cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Así es que es necesario que nosotros comencemos a ver la Escritura y a descansar en Dios, porque solamente en el descanso en Dios nosotros vamos a poder experimentar realmente una libertad y un gozo perpetuo. Por ejemplo, con esta pandemia que estamos viviendo acerca de este problema del coronavirus, hay muchas personas que están teniendo un estrés imaginario. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de la gente, cuando empieza a sentir un problema en la garganta o en sus vías respiratorias, etcétera, y anda normal, pero cuando comienza a escuchar noticias tendenciosas, cuando empieza a escuchar comentarios acerca de este virus, entonces comienza a sentir más síntomas, comienzan a venir a su vida, y entonces comienza a venir el temor, y la persona se sujeta, se condiciona, es decir, que se sugestiona y comienza a crear un estrés en su vida emocional, imaginario, de la muerte, por ejemplo, en un escenario así. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, eso es un estrés imaginario, no está
ni siquiera en nuestro cuerpo, pero nosotros lo estamos creando. ¿Por qué? Por una sugestión emocional. Nosotros nos ligamos a todo lo que escuchamos. Por eso es importante que usted escuche noticias, pero también es importante que usted escuche mensajes de fe, que usted escuche mensajes de esperanza, que usted, si quiere, escuche mensajes de motivación. Es decir, que usted ocupe su mente realmente en las cosas que están a su alcance, que están en su alrededor. Mire, ha habido casos, y son casos muy cercanos a nosotros, en donde personas han sufrido preinfartos a causa de que están agobiados por este virus. Muchas personas comienzan a presentar síntomas de este virus o de esta enfermedad sin ni siquiera salir de su casa, o sea, cuidando todas las medidas recomendadas, que es muy bueno, tenemos que cuidarnos. Pero muchas personas que están en total aislamiento comienzan a presentar síntomas. Entonces, ¿por qué viene? Viene porque estamos escuchando las mismas cosas. Entonces, ahí es donde viene el estrés, donde el estrés le abre una puerta al temor, y el temor comienza a afectar nuestras emociones, nuestra alma, nuestra mente, comienza a crear fortalezas mentales, comienza a crear fortalezas en nuestro interior, y esas fortalezas traen como resultado los síntomas. Entonces necesitamos tener mucho cuidado respecto a todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos consumiendo. Ahora, quiero hablarles acerca de cuáles son las consecuencias del estrés. Ya vimos cuáles son las causas, ya vimos por qué viene el estrés a nuestra vida, ya vimos cuáles son los dos tipos de estrés. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener estrés. Número 1, el estrés puede producir enfermedades en su cuerpo. Número 2, el estrés es un elemento tóxico para su vida espiritual. Número 3, el estrés hace que usted envejezca más rápidamente. El estrés es negativo para su vida. Usted no lo necesita. Usted tiene que desechar el estrés. El estrés produce enfermedades en su cuerpo, como les digo. Muchas personas, por causa del estrés, por causa de estar agobiados con las noticias que están escuchando, comienzan a producir síntomas o comienzan a afectarles en su salud, preinfartos, intestino, problemas en el intestino. El estrés es un elemento tóxico para su vida espiritual. Muchas personas, a causa del estrés, comienzan a descuidar su vida espiritual. Les comienza a estorbar, les comienza a pesar su vida espiritual. Por eso es importante que reconozcamos qué es lo que el estrés está afectando en nuestra vida, y si el estrés es el elemento tóxico que está estorbando para que yo tenga un avance espiritual, entonces lo voy a eliminar de mi vida. Número 3, el estrés hace que envejezca rápidamente. Por causa del estrés, sus órganos internos comienzan a envejecer. Así es que es importante saber que esas son las consecuencias del estrés. Ahora, quiero hablarle de esto. ¿Cómo puede ser libre del estrés? Muy importante. Hebreos 4, 9 al 10 dice lo siguiente: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Descansar en Dios es la solución al estrés. A todo lo que Dios creó, Dios le incluyó el ADN del descanso. Desde el principio de la creación, Dios estableció un día de descanso. Por eso es importante que nosotros aprendamos a descansar en los brazos de Dios. La semana pasada estábamos hablando acerca de la presencia de Dios, y la presencia de Dios es lo que trae el descanso. La gloria de Dios es lo que nos lleva a nosotros a tener esa paz emocional, esa paz espiritual y esa relajación física. Solamente cuando estamos en la presencia de Dios podemos experimentar tal descanso. Por eso todo lo que Dios incluyó, por eso todo lo que Dios creó, le incluyó el ADN del descanso. Cuando usted está trabajando, nunca descansa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir
que aunque usted esté descansando físicamente, mentalmente, emocionalmente, usted está trabajando, usted puede estar acostado. Y por eso muchas personas, cuando se levantan en la mañana de su cama, se levantan con cansancio, sin ganas de accionar, sin ganas de realizar alguna actividad. ¿Por qué? Porque están descansando físicamente, pero emocionalmente, mentalmente, están trabajando, están pensando. Las deudas no lo dejan descansar, las deudas emocionales sobre todo, porque mire, que usted le deba al banco, pues mire, es importante, pague, pero eso no le va a ocasionar un desgaste emocional. Pero cuando usted le debe a su hermano que tiene una relación con él, entonces eso sí le causa un estrés emocional. Entonces todo eso que está corriendo, que está trabajando en nuestra mente, en nuestras emociones, es lo que produce el estrés y la falta de descanso. Ahora, usted necesita descanso físico y emocional. Solamente va a encontrar ese descanso físico y emocional cuando usted recurre a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué es tan importante descansar en Dios? Hay cosas en su vida que Dios hará solo cuando usted entre en un estado de descanso. Si trata de hacer que suceda en sus propias fuerzas, Él no lo hará. Es decir, mientras más usted se empeñe en poder realizar alguna actividad en sus fuerzas, Dios estará expectante. Pero cuando usted va a la presencia de Dios, cuando usted entra en el descanso, en el reposo de Dios, cuando usted decide dejar que Dios haga las cosas, entonces es cuando Dios va a intervenir, y de allí provienen los milagros. Si usted quiere experimentar milagros en su vida, milagros en la salud, milagros financieros, milagros de todo tipo, usted tiene que aprender a descansar y a confiar, a poner su fe en su Creador, en Dios, en el Todopoderoso. Eso es fe. Cuando yo decido dejar mis cargas, y por eso dice el apóstol Pedro, echad todas vuestras ansiedades sobre los hombros de Dios. Así es que esa es la solución. Por eso es importante descansar en Dios. Cuando usted descansa de sus obras, Dios va a intervenir y usted va a tener un avance, un aceleramiento en todas las cosas que han estado detenidas. Así es que el consejo es que usted descanse y aprenda a descansar en Dios. Quiero terminar con esto: ¿cómo descansar en Dios? Ya hemos aprendido a lo largo de este tema muchas cosas: el origen del estrés, cuáles son las causas del estrés, cómo daña el estrés nuestra vida espiritual, emocional y física. Hemos aprendido cuáles son los dos tipos de estrés que existen, pero ahora necesitamos entender cómo vamos a descansar en Dios, porque ya vimos que la única solución al estrés es el descanso en Dios. Dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros entendemos esta verdad y cuando nosotros decidimos echar realmente sobre los hombros de Dios toda ansiedad, nosotros estamos reconociendo que es Él quien tiene cuidado de nosotros. Ahora, quiero darle algunos puntos acerca de cómo descansar en Dios. Número 1, necesitamos nosotros dejar la procrastinación. ¿Qué es esto? Mire, para no equivocar, para no errarle, quiero leer el concepto acerca de lo que es la procrastinación. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero son irrelevantes, o sea, son innecesarias o son de entretenimiento. Sinónimos de procrastinar son diferir, aplazar, postergar o posponer. Entonces, la procrastinación viene cuando nosotros deseamos, o cuando nosotros, mejor dicho, cuando nosotros empeñamos nuestro tiempo en hacer cosas que son gratificantes, pero que son irrelevantes. Por ejemplo, hoy en día estamos en este asunto de las tareas en línea, los estudiantes.
Y he visto en las redes sociales muchas bromas, muchos memes acerca de cuando ya es el último día para presentar tareas. Y es que la realidad, de ahí proviene el estrés. Cuando nosotros postergamos o aplazamos o dejamos todo lo importante para el último, ¿ok? Por lo regular, la procrastinación viene cuando no hay un tiempo, no hay una fecha límite para nosotros hacer una cosa. Por ejemplo, no hay una fecha para amar a nuestra familia, no hay una fecha precisa o límite para poder mostrar caridad, para poder orar. Es decir, que todo el tiempo está disponible. Por lo tanto, nosotros lo vamos postergando, lo vamos aplazando, lo vamos dejando para el último. Pero cuando tenemos una necesidad, ¿qué es lo que hacemos? Así como el ejemplo de la tarea que dejamos para el último día, en la última hora, estamos pero si tendidos, con el estrés al tope. Bueno, los problemas vienen así. Los problemas vienen cuando nosotros estamos aplazando o postergando cosas importantes por cosas gratificantes o irrelevantes. Por eso les digo que una de las maneras de descansar en Dios es cuando nosotros asumimos nuestras responsabilidades y cuando les ponemos fecha y cuando ponemos metas a esas cosas que realmente son muy importantes para todo ser humano. La familia es muy importante, tu esposa, tu pareja es muy importante y necesitas demostrarle tu amor diariamente. No cuando al último, cuando ya se están divorciando, quieren a todo mundo que los ayude y ustedes quieren echarle todas las ganas del mundo. Bueno, eso es el estrés. Por eso viene el estrés en el matrimonio. Por eso viene el estrés en la familia. ¿Por qué? Porque hemos dejado nuestras responsabilidades primarias por cosas gratificantes y por cosas irrelevantes. Una vez alguien me aconsejó y me dijo: mira, te voy a dar el mejor consejo de todos los tiempos. Y más bien es una verdad o es un principio. Y dice: el peor enemigo del progreso es el entretenimiento. Cuando tú decides ver una serie de Netflix toda la noche desvelándote, en lugar de ordenarte y hacer tu tarea como debe ser, es que tú estás botando tus responsabilidades y por eso el día que tienes que entregar estás batallando. Así es que es importante, este es el primer punto. Número 2, confiando en Dios con todo su corazón. Mire, la palabra de Dios dice: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es algo muy importante cuando su corazón está en las manos de Dios. Yo he entendido algo a lo largo de los tiempos, y es que Dios tiene unas manos más grandes que las mías. Lo que ya no puedo yo sostener con mis manos, mire, yo de todo corazón le entrego a Dios y le digo: Padre, tú eres todopoderoso, eres más que suficiente. Uno de tus nombres es el Shaddai, es uno de tus atributos. Tú, Señor, puedes todo y yo ya no puedo, llegué a mis límites. Le dije en el punto pasado, no tenemos que ser irresponsables, o sea, tenemos que actuar con responsabilidad, con sabiduría, pero también necesitamos nosotros tener esa dependencia y esa confianza de todo corazón a Dios. Número 3, soltando y entregando todas las cosas que lo agobian, limitan, controlan y preocupan. Este punto también es muy importante. Debemos nosotros de soltar, de entregar a Dios y decirle: Padre, esto me agobia. Acuérdense muy bien, la mayor parte de las cosas que nos preocupan son cosas que no están en nuestro alcance, son cosas que son irreales o imaginarias. Yo tengo que aprender a soltar de mi mente todo ese estrés para liberarme. Número 4, tomando la decisión de dejar ir y entregando a Dios todas las cosas que crean estrés en su vida. Esa es la única manera. Cuando yo decido descansar, acuérdense bien esta palabra, descansar es la solución. No ser irresponsables,
es descansar. Es cuando yo estoy haciendo, porque acuérdense que la palabra de Dios dice, Jesús habla y dice, yo trabajo y mi Padre trabaja hasta ahora. Es decir, que el descanso no tiene nada que ver con ser flojo, con ser perezoso. El descanso más tiene que ver con tener la confianza de que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él está detrás de toda situación en mi vida. Así es que cuando yo aprendo este concepto, yo voy a poder ser libre, yo voy a poder experimentar sanidad física, sanidad emocional y sanidad espiritual. Entonces tenemos que aprender a ser responsables y a dejar la procrastinación. Es decir, dejar de hacer solamente las cosas gratificantes e irrelevantes. Necesitamos comenzar a hacer lo importante y dejar las excusas de fuera. Quiero leer la palabra de Dios, por último, en Proverbios 22:13. Dice la escritura, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Esto quiere decir que el perezoso o el necio siempre va a encontrar una excusa por la cual no salir adelante. Pero dice también la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 24, trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. Es decir, que el descanso en Dios no tiene nada que ver con ser irresponsables o con la flojera o con ser perezoso más bien. Tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo, con no rendirse, con salir a la calle a buscar, pero con la bendición de Dios. Quiero terminar en la conclusión de este mensaje con lo siguiente. Cualquier área en la que luche por rendirse a Dios lo estresará. Hasta que usted no le entregue eso a Dios, Él no podrá manejarlo. Hasta que usted no entregue su matrimonio, hasta que usted no entregue sus hijos, hasta que usted no entregue sus finanzas y su salud, Dios no lo podrá ayudar. Por eso es importante que nosotros le entreguemos todo a Dios y que aprendamos a vivir bajo pacto. Cuando una persona vive bajo pacto y vive bajo la obediencia a Dios, entonces Dios lo ayudará. Usted necesita dejar ir todas las cosas que le están causando estrés. Usted necesita soltar todas esas cosas que están en su mente, que son una imaginación o que son producto del temor o del miedo. Debe dejarlas ir el día de hoy y comenzar a experimentar el descanso. Si hoy usted decide dejar atrás el estrés, usted puede seguirme en esta oración. Padre Celestial, hoy estoy delante de ti. Mi Dios, me arrepiento por haber dejado las cosas importantes por cosas gratificantes para mi carne, por cosas gratificantes para mis deseos, pero también son cosas, y lo he comprendido hoy, son cosas irrelevantes. Pero el día de hoy voy a comenzar a ocuparme realmente de lo importante y de lo que todos los días, Señor, puedo comenzar a trabajar en mi vida, como la familia, como mis hijos, como mi trabajo, como mi profesión, como mi negocio, mi Señor. Hoy también, Padre, descanso y quito todo temor. Renuncio, Señor, a todo estrés que me ha mantenido en letargo o en un tipo de depresión, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, activo, Padre, el descanso en mi vida, Señor, porque yo sé que ahora tú eres quien tiene cuidado de mi familia, de mis finanzas, de mi salud y de todo lo que me rodea, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Le doy muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando, a todas las personas que han estado compartiendo mensajes y que nos han estado siguiendo. El Señor les bendiga. Puede llevar este mensaje a muchas personas cuando usted comparte, cuando usted recomienda estos videos. Así es que lo invito a seguir compartiendo, a unirse, y también lo invito a la actividad que estamos realizando cada 15 días de entregar despensas. Si usted está siendo bendecido por Dios, me mandaron un video por WhatsApp en el que decía que no todos estamos en el mismo barco,
Hay muchas personas que están viviendo su cuarentena, están tranquilos porque tienen un salario, porque dependen de algo, o están bien financieramente, o la están pasando bien, ¿verdad? Pero también existen muchas personas que fueron recortados de su trabajo, que no están teniendo ningún ingreso y que necesitan. Y por eso necesitamos el día de hoy de su colaboración, de su contribución. Si usted desea apoyar, mándenos un mensaje y usted podrá ser un canal o un medio de bendición haciendo obras de fe, obras vivas para alguna de las personas que están necesitando. Así es que Dios me lo bendiga mucho y comuníquese con nosotros. El Señor está con ustedes y el favor y la gracia de Dios hoy declaro sobre sus vidas que también se abren las ventanas de los cielos. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga.